Bien, el propósito del presente video es desarrollar la prueba de comparación de promedios de dos muestras independientes en Excel. Para ello, se han simulado valores que tienen que ver con la longitud del tiburón de arrecife del Caribe, Carcharinus perezi, en cuatro zonas distintas. En la tablita que tenemos aquí abajo aparece el detalle o el resumen, mejor, de las cuatro zonas donde se hizo la evaluación. Recuerden que esta es una evaluación simulada. Esta tablita tiene la siguiente información. La zona, por ejemplo, la zona norte, el número de ejemplares, 59, longitud de 59 machos, longitud de 59 hembras, esto en centímetros. También está la desviación estándar de esos 59 machos y la desviación estándar de estas 59 hembras. Esto para la zona norte. Lo mismo ocurre para las siguientes zonas. Lo que vamos a desarrollar es la prueba de hipótesis, ojo, para comparar dos promedios de muestras independientes. Para ello, pues vamos a hacer uso de dos pruebas de hipótesis. La primera es la prueba de varianzas, porque necesitamos conocer si las varianzas de las dos muestras son homogéneas o si las varianzas de las dos muestras son heterogéneas. Eso se requiere para poder definir, cuando comparemos los promedios, cómo se debe obtener el estadístico de prueba. Debemos obtenerlo de esta manera si las varianzas son homogéneas, con estas tres funciones de cálculo que aparecen aquí: el estadístico de prueba, una varianza común, los grados de libertad, y si las varianzas son heterogéneas, tendríamos el estadístico de prueba de esta forma y los grados de libertad calculados de esta manera. Lo que vamos a desarrollar entonces es este proceso en Excel para el cual pues hemos registrado ya la información básica. La información básica que tenemos aquí corresponde a la tablita resumen, ¿no? Norte, sureste, oeste, ejemplares, y aquí tenemos la información. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es considerar una de las zonas. Y para ello voy a digitar la palabra norte en la celda A9. Esta tablita que tenemos aquí es una tabla que tiene 6 columnas: zona, ejemplares, macho, hembra. Bien, la columna 3, longitud media para macho; la columna 4, longitud media para hembra; columna 5, desviación estándar para macho; y columna 6, desviación estándar para hembra. Noten que he puesto las etiquetas de las columnas como unos numeritos: columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque esto me va a permitir extraer información más rápido. Entonces, la intención es poder preparar un documento en Excel, un archivo en Excel, que nos calcule esto un poco más rápido. Vamos a comparar, por ejemplo, si la longitud media de los machos es idéntica desde el punto de vista estadístico a la longitud media de las hembras, en este caso en la zona norte. Entonces, lo que voy a construir aquí, o lo que vamos a construir aquí, es una función que permita traer la información de la zona norte en el orden en que aparece en la matriz. Para ello vamos a utilizar la función buscar v, búsqueda vertical. El valor que queremos buscar es esta palabra. He fijado la celda, no quiero que se desplace la función, no quiero que se mueva esa celda bordeada en azul. Y esa celda, el valor que está consignado en esa celda, lo vamos a buscar en la primer columna de la región de esta matriz. Si encuentra ese valor, le voy a pedir a Excel que me traiga como primer cálculo el número de ejemplares. Esos están en la columna 2. Entonces aquí este parámetro que dice indicador de columnas, le voy a poner el contador de columnas, que es el 2. Y en rango no nos interesa, coincidencia aproximada o coincidencia exacta lo vamos a dejar en blanco.
Le doy Enter y el resultado es 59. La idea es que si yo copio esto hacia la derecha, entonces me traiga la información de la zona norte para el número de ejemplares, longitud media del macho, longitud media de la hembra, desviación estándar del macho y desviación estándar de la hembra. Si cambio norte por sur, la idea es que me traiga la información de sur. Entonces, con esa función que creamos previamente, veamos el detalle de esa función, buscar UE, celda A9, que es donde he registrado la zona, busque esa zona en una matriz, en este caso esa matriz está entre A4 y F7, y luego tráigame la información consignada en la columna 2, en este caso. Si yo me desplazo a la siguiente celda, entonces van a notar que mantiene fija a 9 la región donde está evaluando, pero el C1 se desplazó, ¿no? El número de la columna 3, columna 4, 5 y 6, y así sucesivamente para extraer la información de todas las zonas. Ahora, si yo tengo la intención no de digitar, porque puede que yo digite espacio y ponga norte, de esa manera no reconoce nada porque la secuencia de caracteres no tiene el espacio inicialmente. Aquí aparentemente dice lo mismo, norte y le pongo un espacio, tampoco lo habilita. Norte en minúscula o norte en mayúscula sí es habilitado. Bien, entonces para evitar eventualmente que eh, digitemos mal la información, vamos a poner una validación. Esa validación la hacemos con datos, por aquí donde dice datos, y en la pestaña de datos tenemos una cosa que dice, una opción que dice en herramientas de datos, validación de datos. En validación de datos vamos a elegir la primera opción, validación de datos, y queremos que la validación esté relacionada con una lista desplegable donde el origen de esa lista son las zonas. De tal suerte que, noten que aparece un filtro con las 4 palabras, 5, 6, 7, bueno, todas las que tengamos, y lo único que debemos hacer es elegirla. Si queremos zona norte, si queremos zona este, oeste, bueno, la que queramos. Entonces vamos a dejar la zona norte. Y lo que nos interesa es prueba de hipótesis para comparar los promedios de longitud entre machos y hembras de una zona. ¿Listo? Entonces son dos muestras independientes. ¿Bien? Son dos muestras independientes. Cuando las muestras son independientes, previamente mencionamos que debemos desarrollar una prueba que es la prueba de varianzas. El test de varianzas es el que debemos desarrollar. Ese test de varianzas involucra un estadístico que es F calculado. El F calculado se obtiene como varianza 1 sobre varianza 2. Aquí debemos definir para nosotros quién va a ser la muestra 1. Entonces, de acuerdo con lo que tenemos aquí escrito, vamos a indicar que machos es la muestra 1 y hembras va a ser la muestra 2. Tengamos eso allí presente. Machos, muestra 1 y hembras, muestra 2. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar es la prueba de varianzas. Y la prueba de varianzas exige obtener el estadístico de prueba que es la distribución F. Y mencionamos previamente que ese estadístico se construye como varianza 1 sobre varianza 2. En nuestra tablita, la varianza 1 está relacionada con 879, pero como es varianza, este valor debe ir elevado al cuadrado, dividido 899 al cuadrado. Esa sería la razón entre varianzas. La razón entre estas dos varianzas nos da 0.95. Hagamos una pequeña aclaración y es la siguiente. La hipótesis nula que estamos probando acá en este caso, veamos esto en negro,
es la siguiente. La varianza del grupo 1 con respecto a la varianza del grupo 2 es igual a 1. A esto lo llamamos varianzas homogéneas. ¿Listo? Y como hipótesis alternativa, 1 o A, cualquiera de las dos, lo que estamos diciendo es que las varianzas son diferentes de 1. A eso lo denominamos varianzas heterogéneas. En la estructura de prueba de hipótesis hay un segundo elemento que es definir la significancia. Vamos a utilizar como valor de referencia 0.05. Paso 1 y 2, realmente lo que nos están mostrando es una situación que tiene esta forma, distribución F, que tiene comportamiento similar al que estoy pintando allí, tiene su origen en esta escala numérica horizontal en 0 y finaliza en infinito. Debido a que la hipótesis alternativa dice diferente de 1, este diferente implica que la prueba de hipótesis que vamos a desarrollar es una prueba de hipótesis bilateral. ¿Qué significa bilateral? Tiene dos extremos donde la hipótesis alternativa ocurre. Extremo inferior y extremo superior. La zona central corresponde a la información que se conoce como hipótesis nula. Y allí hemos visto que en la hipótesis nula tenemos una igualdad de la razón a un numerito que es 1. Mientras que los extremos que están pintados aquí en rojo corresponden a la hipótesis alternativa. En este caso estamos diciendo diferente de 1. La razón es mayor que 1. En el extremo superior, mayor que 1. Y en esta situación también estamos en hipótesis alternativa, esta hipótesis alternativa diferente de 1, solo que en esta razón el valor es diferente de 1 porque es menor que 1. Es menor que 1. Entonces por aquí en el paso 3, cuando vamos a calcular el estadístico de prueba, es este FC, allí pusimos la varianza del primer grupo, en el caso de la zona norte era 8.79. Ojo, esta es desviación, la elevamos al cuadrado. Y aquí en el denominador ponemos 899 elevado al cuadrado. Y lo que vimos allí en Excel es que ese resultado nos daba aproximadamente igual a 0.96. ¿Listo? Como se dan cuenta, este numerito no es igual que 1, tampoco es mayor que 1, sino que es menor que 1. Al ser menor que 1, lo que vamos a hacer en el siguiente paso, paso 4 de la prueba de hipótesis, es obtener un valor que se conoce como valor de probabilidad p-value. Ese valor es una integral. Esa integral, en este caso, corresponde a una integral calculada en la distribución f, pero en el costado izquierdo. ¿Dónde inicia esta recta numérica de f? En 0. Entonces esta integral inicia en 0. ¿Y dónde termina el cálculo de probabilidad que queremos? En este valor que acabamos de obtener. Es decir, que esta integral tiene sus límites en 0 y en 0.96. Lo que vamos a calcular es una integral en la distribución f, que tiene dos grados de libertad. Bueno, el grado de libertad del grupo 1, V1, y grado de libertad del grupo 2. Diferencial, habitualmente a esto se le pone diferencial x, ¿no? Es una función x.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular esta integral entre 0 y 0,96. Entonces, volvamos por acá. Esa integral se conoce como p-value. Y en Excel, esa integral para f se obtiene con la distribución f, distr.f. Entonces, recordemos que podemos calcular esa integral en el extremo izquierdo o podemos calcular esa integral en el extremo derecho. En este caso tenemos dos extremos porque la hipótesis alternativa, reitero, tiene diferente d. Por lo tanto, se hace necesario elegir uno de los dos extremos para calcular esa probabilidad. Ya hemos elegido el extremo izquierdo porque la razón de varianzas nos dio inferior a 1. Numéricamente es inferior a 1. Ahora lo que vamos a hacer es verificar si probabilísticamente esta razón es efectivamente inferior a 1. Voy a dejar esto aproximadamente igual a, ahora vemos el cálculo. Entonces vamos a calcular la integral en el extremo izquierdo. Noten que esta función de este r.f tiene varias versiones. CD, cola derecha, y n, cola izquierda. Extremo izquierdo, extremo derecho. Como vimos previamente, este valor es inferior a 1, por lo tanto, el cálculo de probabilidad se debe hacer en el extremo izquierdo. Los parámetros que tiene esta función son x, esta x corresponde al valor que acabamos de obtener, coma, grados de libertad 1. Los grados de libertad 1, ya dijimos que se muestrearon 59 animales macho y que particularmente para esta simulación también se muestrearon 59 animales hembra. Entonces los grados de libertad van a ser 59 menos 1 y 59 menos 1. Y ojo, debemos exigirle a Excel que nos calcule la probabilidad acumulada. Es decir, el cuarto parámetro de esta función, donde dice acumulado, debe quedar encendido. Clic sobre verdadero. Y cerramos. Por lo tanto, la probabilidad, el p-value obtenido, dejemos este valor con 4 o 5 decimales, p-value, y dejémoslo con sombra rosadita. Este es el valor de probabilidad, 0.4323. En nuestro caso, este valor aproximadamente 0.4323. El paso 5 es una comparación entre probabilidades p-value versus la significancia. Y ojo, si aquí la significancia es 0.05 alfa, alfa está representada gráficamente por la región o las regiones rojas en la gráfica. Eso significa que aquí esto vale en términos probabilísticos 0.025 y esta región también, esta región roja, equivale a 0.025. Como nosotros calculamos la integral en uno de los dos extremos, la comparación aquí es con alfa medios. Si nuestra prueba hubiese sido unilateral, solo derecha o solo izquierda, entonces la significancia alfa va a estar toda acumulada en cada uno de los extremos que corresponda, ¿no? Alfa estará solo a la derecha o va a estar solo a la izquierda si nuestra hipótesis alternativa no es diferente de, sino menor que o mayor que. Como en este caso es diferente de, entonces alfa se reparte en 2 y nos queda cada extremo con 0.025. Por lo tanto, aquí tenemos p-value 0.4323 y alfa medios que sería 0.025. De esta comparación nos interesa saber quién es más grande. En este caso, p-value es más grande. Entonces, p-value mayor que 0.025. Cuando p-value es mayor que 0.025, entonces esto lo que nos indica es que tenemos una fuerte evidencia estadística
que nos permite aceptar lo que está consignado en la hipótesis nula. Y lo que dice la hipótesis nula en este proceso es que las varianzas son homogéneas. La confianza de esa decisión de que las varianzas son homogéneas es una confianza 1 menos alfa. Es decir, si alfa vale 0.05, 1 menos alfa es 0.95 o 95% de confiabilidad. Entonces, la confianza en la decisión de decir que las varianzas son homogéneas es del 95%. Y eso lo sabemos porque el valor de probabilidad calculado fue mayor que el valor en el extremo de acuerdo con la prueba de hipótesis que estamos haciendo. Entonces, nuestra conclusión por aquí, las varianzas entre la muestra 1 y la muestra 2 son homogéneas. ¿Listo? Ahora que sabemos que las varianzas entre las dos muestras son homogéneas, ya podemos hacer la prueba de comparación de promedios con la estructura de cálculo de varianzas homogéneas. Bien, entonces aquí en Excel lo que vamos a hacer es la prueba de hipótesis de diferencia de promedios. Bien, entonces para la prueba de hipótesis de diferencia de promedios, cuando las varianzas son homogéneas, noten que el estadístico de prueba por aquí dice promedio muestra 1 menos promedio muestra 2, esa diferencia comparada o contrastada contra un valor de referencia. Un valor aquí representado con mu asterisco. Y en el denominador tenemos un radical, una raíz, que tiene una varianza común, s cuadrado p. Esta es la varianza común. Ya dijimos que las varianzas son homogéneas, entonces calculamos una varianza común, sp cuadrado, multiplicada por 1 sobre n1 más 1 sobre n2. En este estadístico conocemos los promedios, sabemos cuál es el valor de referencia y conocemos los tamaños de muestra, pero no conocemos sp cuadrado. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es calcular ese valor de varianza común, la SP cuadrado, que se calcula como varianza del grupo 1 por sus grados de libertad más la varianza del grupo 2 por sus grados de libertad sobre N1 más N2 menos 2, que son los grados de libertad globales de la comparación. Bien. Entonces, para poder obtener el estadístico de prueba, lo primero que vamos a hacer es calcular el SP cuadrado. Aquí vamos a poner SP2. Este 2 dejémoslo como superíndice. Aquí en fuente, superíndice. Y dejemos esta P como subíndice. Nuevamente aquí en la P y subíndice. Listo, ahí tenemos el SP cuadrado. Y el SP cuadrado se calcula como, abrimos un paréntesis, varianza 1. Recuerden que para nosotros 1 es macho, entonces esta es la varianza 1, multiplicada por los grados de libertad 1, que corresponden a 59 menos 1, más la varianza 2, multiplicada por los grados de libertad 2. En este caso dijimos que era el mismo número de animalitos, machos y hembras. Eso es lo que va en el numerador. Bien, entonces en el numerador tenemos esta información, ¿no? Esta de aquí, varianza 1, N1 menos 1, más varianza 2, N2 menos 1. Y en el denominador tenemos N1 más N2 menos 2. Entonces, este numerador se divide entre, abrimos paréntesis, 59 más 59 nuevamente menos 2. Aquí lo hacemos así porque hemos dicho que se han capturado 59 machos, pero también 59 hembras. Entonces esta es la varianza común, es casi como una varianza promedio. Realmente no estamos calculando un promedio, pero es casi como una varianza promedio.
Esta P es el acrónimo de pooled, combinada o conjunta, una varianza conjunta. Y esto es porque las varianzas previas fueron homogéneas. Una vez que tenemos el SP cuadrado o la varianza común, ya tenemos los insumos para calcular el estadístico de prueba T-student para la diferencia de dos promedios. Y ese estadístico lo vamos a registrar como TC. Entonces, prueba de diferencia de promedios si las varianzas son homogéneas. Dejémoslo así. El estadístico de prueba nos queda entonces como promedio 1 menos el promedio 2 menos, voy a dejar aquí la referencia de manera explícita, es 0, dividido entre la raíz, ojo, la función que opera en mi Excel es raíz, pero también podría ser rquat, depende de la versión de Excel que tengan, o si está en inglés, square root, SQRT, square root. En mi caso, raíz. Simplemente vamos digitando raíz, aquí, doble clic, raíz, de la varianza común multiplicada por, y abro paréntesis, 1 dividido entre n1, n1 es este numerito, más 1 dividido entre n2, nuevamente ese numerito, en este caso, estamos asumiendo que tenemos el mismo número de machos y hembras. Y cerramos los dos. Bien. Entonces lo que tenemos en el denominador es el SP cuadrado, que allí está representado en la celda B18. Abrimos un paréntesis. Ojo, aquí hay que poner el operador. En Excel hay que registrar los operadores. Excel no entiende álgebra como nosotros, entonces hay que ponerle los operadores. 1 sobre N1 más 1 sobre N2. En nuestro caso, N1 y N2 valen lo mismo, 59 y 59. Bien, ahí ya tenemos el estadístico de prueba T, que en nuestro caso da menos 0.58. Entonces, veamos de qué estamos hablando en este caso. Entonces, lo que vamos a comparar es la media del grupo 1 menos la media del grupo 2. Y lo que queremos saber es si esa media es igual a 0 o diferente de 0. Menos 2 diferente de 0. Por aquí en el paso 2 vamos a conservar el mismo nivel de significancia, 0.05, y organicemos una representación gráfica de esta situación. Esta representación gráfica está relacionada con la distribución T-student, que inicia en menos infinito en esta escala numérica horizontal y termina en infinito. Como la hipótesis alternativa tiene diferente de, eso implica que hay dos regiones donde no existe igualdad. Aquí tenemos igual a 0, aquí tendríamos mayor que 0 y aquí tendríamos menor que 0. Esta región, como en el caso anterior, la vamos a pintar extremo rojo y esta región también extremo rojo. Esto vale alfa medios, o sea 0.025. Esto vale 0.95. Y esta región en rojo también vale 0.025. Aquí tendríamos la situación representada gráficamente y ya podemos obtener el estadístico de prueba, ¿no? Les dijimos que esta T es igual a el promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2 menos mu. Pongámosle a esto un asterisco, mu asterisco. ¿Quién es mu asterisco? Este valor. Este valor de aquí es mu asterisco. Supongan que tenemos estudios previos donde nos dicen que las hembras miden 10 centímetros más que los machos. Entonces, la diferencia mínima que deberíamos esperar aquí es
10 centímetros. ¿Listo? Pero como no tenemos idea de qué es lo que ocurre, el primer escenario es asumir que si los dos promedios son iguales, la diferencia entre ellos nos da cero. Bien. Sobre la raíz cuadrada de la varianza común, multiplicado esto por 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Y cuando hicimos el reemplazo de los valores, entonces aquí pongamos igual, teníamos 111.26 menos 112.22 menos 0 sobre la raíz cuadrada de SP cuadrado, 1 sobre 59 más otro sobre 59. ¿Quién es SP cuadrado? Entonces lo habíamos calculado por acá. SP cuadrado es igual a la varianza 1, que es 8.79 al cuadrado, multiplicado por 59 menos 1, más 8.99, desviación, y al cuadrado, así se vuelve varianza, 59 menos 1, y todo esto sobre 59 más 59 menos 2. Y dijimos que esto era lo que nos daba aproximadamente igual a 79,04. Este numerito es el que va aquí, 79,04. Y entonces el t calculado, después de haber desarrollado toda esa expresión, ¿bien? Entonces esto nos da como resultado un valor aproximadamente igual a menos 0.58. Bien, menos 0.58. Paso 4. Entonces resulta que el paso 4 es obtener un valor de probabilidad p-value. Ese p-value se obtiene con una integral evaluada en t con v grados de libertad diferencial x. Nos hace falta ponerle los límites a esta integral. Entonces, noten lo siguiente. En la hipótesis alternativa tenemos la opción diferente de, significa que hay dos extremos. Siempre que haya dos extremos, debemos elegir uno de los dos para calcular esa integral. ¿Cuál elegimos? Pues elegimos el que corresponda a la situación de interés. Realmente elegimos derecha o izquierda. Entonces veamos en nuestro caso a quién debemos elegir. Resulta que el t calculado nos dio menos, bien, menos 0,58. Como ese valor es negativo, se nos sugiere entonces que calculemos la integral en el extremo izquierdo. ¿Dónde arranca la recta numérica de t estudio en el extremo izquierdo? En menos infinito. Entonces aquí iniciamos en menos infinito en esta integral y terminamos en el límite que acabamos de calcular, que es 0,58. Entonces vamos a obtener el valor de probabilidad o p-value de la distribución t-student entre menos infinito y menos 0.58. Entonces aquí vamos a poner p-value. Y ya dijimos que era en cuál extremo. Dijimos que esto era el extremo izquierdo, ¿no? Izquierdo, porque el valor nos dio negativo. Ojo, elegimos el extremo izquierdo porque tenemos dos extremos. Si hubiésemos tenido un solo extremo, ya sabemos hacia dónde calculamos. Si el extremo es el extremo derecho, entonces calculamos la integral hacia la derecha. Y si el extremo es el extremo izquierdo, entonces calculamos la integral definida a la izquierda. Bueno, en este caso ya dijimos que debíamos elegir uno de los dos y la elección nos llevó a considerar el extremo izquierdo.
Entonces, este valor de probabilidad se va a calcular con la distribución T. Y noten lo siguiente. Hay distribución dos colas, cola derecha y cola izquierda. Entonces vamos a elegir las de los extremos. Cola izquierda en nuestro caso. Diste r.n, cola izquierda. Donde x es el valor que acabamos de calcular. Y los grados de libertad de varianzas homogéneas se obtienen como n1 más n2 menos 2. Entonces recuerden que n1 y n2 corresponden a una misma magnitud, que en nuestro caso es 59. Entonces aquí n1 más n2 menos 2 son los grados de libertad. Y hay un tercer parámetro, y ya habíamos visto en el caso de la f, cuando se calcula a la izquierda, que existe el parámetro de acumule, por favor, probabilidad. Quiere decir que este elemento debe quedar en verdadero. Doble clic y verdadero. Por lo tanto, la probabilidad que nos da es 0.27. Dejemos nuevamente esto con 4 decimales y dejemos los sombreados. Esa es la probabilidad que obtenemos si las varianzas son homogéneas. Esa probabilidad nos lleva a tomar una decisión, ¿no? Entonces el paso 4 nos dice, vea esta probabilidad de 0.2793. El paso 5 sugiere que comparemos el p-value contra el extremo de interés. Ese extremo vale alfa medios. Entonces vamos a comparar esto contra alfa medios. Vale alfa medios en este caso. Entonces p-value es 0.2793 y alfa medios es 0.025. Como en el caso anterior, la relación nos dice p-value es más grande que significancia. Por lo tanto, con respecto a la hipótesis nula, tenemos evidencia o sustento estadístico que verifica que eso es cierto, lo que se está diciendo allí. ¿Y qué es lo que se está diciendo? Que la longitud de los machos y las hembras es la misma. Bien, eso es básicamente lo que tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues hagamos aquí mismo la prueba de diferencia de promedios, pero si las varianzas son heterogéneas. Prueba de diferencia de promedios si las varianzas son heterogéneas. Bien, entonces si las varianzas son heterogéneas, el estadístico de prueba es esta forma de t-student. Miren que aquí ya no aparece una varianza común, utilizamos las varianzas de cada muestra, y aparece una forma de calcular los grados de libertad. Esta es la forma de calcular los grados de libertad. Bien, entonces t calculado va a ser igual a, tomamos la diferencia de los promedios, promedio 1 menos promedio 2. Recuerden que esta diferencia la relacionamos con el valor de referencia que es 0, menos 0, diferencia menos 0. Dividido esto entre la raíz de la varianza 1. Entonces tomo desviación 1 al cuadrado dividida entre número de datos. ¿Listo? Varianza 1 entre número de datos más la varianza 2, que es esta desviación elevada al cuadrado, y dividida entre el número de datos del grupo 2. Y de esa manera tenemos el valor denominado estadístico de prueba. Bien, en este caso yo diría que es muy similar. Ampliemos decimales para saber, bueno, de hecho pongamos aquí igual si este valor es igual a este valor, entonces, ok, si no, KO. Por un lado estamos bien y por el otro estamos knockout. Ok, es exactamente el mismo cálculo. Particularmente en esta situación, es exactamente el mismo cálculo. Pero aquí debemos obtener
un elemento adicional que son los grados de libertad. Bien, entonces los grados de libertad, vamos a hacer un poquito más pequeña aquí Excel para tener esta función al lado. Aquí, listo. Y los grados de libertad corresponden a igual, y abrimos un paréntesis, varianza 1, es este valor, dividido n1, más varianza 2, es este valor, dividido n2. Veamos cómo va quedando la función. Desviación estándar al cuadrado sobre n1 más desviación estándar al cuadrado sobre n2. Pero esa adición que tenemos en el numerador debe ir elevado al cuadrado. Y todo eso dividido entre, abrimos un paréntesis, y vamos a abrir un segundo paréntesis, porque dice, tome la varianza 1, sería este numerito, elevado al cuadrado, y dividido entre n1, n1 es la celda B9, cierro paréntesis, ahí vamos en este pedazo, y eso debe ser elevado al cuadrado, entonces elevo al cuadrado y dividido entre, abro paréntesis, B9 menos 1. Con eso ya tengo este primer término del denominador. Y a ese primer término, ¿desea aceptar corrección? No, falta un paréntesis, sí, hemos terminado. Más F9 más, abrimos un paréntesis, F9 elevado al cuadrado, dividido entre B9, cierre ese paréntesis y lo elevo al cuadrado, y todo eso dividido entre los grados de libertad, que son B9 menos 1. Y aquí cierro el segundo paréntesis del denominador. Y ahora sí, los grados de libertad que nos dan son 115. ¿Listo? Ya que tenemos los grados de libertad, podemos calcular el p-value. Como en el caso anterior, estábamos en la situación donde la hipótesis alternativa dice diferente de, ojo, aquí estamos haciendo el cálculo asumiendo que las varianzas no fueron homogéneas, de una vez para tenerlo en la plantilla. Si las varianzas no fueron homogéneas, entonces la decisión la debemos tomar es con esta regla. Si las varianzas son homogéneas, la decisión se toma con esta regla. ¿Bien? Por lo tanto, en nuestro caso, ahora vamos a calcular el p-value también a la izquierda, ¿no? Igual, listr.f, n. El valor de x es el estadístico de prueba calculado aquí. Perdón, no es f, es t. Distribución t.n. Es la distribución t. El valor de x es este de aquí. Y los grados de libertad, los que acabamos de calcular. Como estamos calculando a la izquierda, verdadero, y cerramos. Y el valor de probabilidad, en este caso, nos da, a ver, copiar formato y llevemos ese formato acá, .2794. ¿Listo? Entonces tendríamos evidencia para indicar que la talla de machos y hembras en la zona norte es la misma. Y como ya tenemos nuestra hojita de cálculo, voy a quitar un poco el zoom. Entonces voy a elegir aquí sur. Si hacemos con sur, este valor de probabilidad es superior a 5%, razón por la cual, de hecho, superior a 0.025. Entonces, las varianzas siguen siendo homogéneas. Si las varianzas son homogéneas, tomo decisión con este recuadrito, ¿no? Con la información en este recuadro. Como las varianzas fueron homogéneas, cuando yo comparo los promedios, el valor de probabilidad es 1. Y si este valor de probabilidad supera, en nuestro caso, alfa medios, entonces estamos diciendo que los dos promedios son iguales.
Si nos vamos para el este, las varianzas son heterogéneas. Por lo tanto, tomar la decisión es con base en la información del segundo cuadro. Las varianzas son heterogéneas en el este. Y si lo hacemos con el oeste, las varianzas son homogéneas, por lo tanto la decisión se toma con esta primera norma de cálculo. Bien, con esto ya tendríamos una plantillita en Excel que nos permite calcular rápidamente comparación de dos promedios.